Bienvenidos a Governor Reports. Soy Roberto Bazán, estratega político. Y bueno, en este deep dive, vamos a analizar el precio de la promesa electoral, Trump, migración y aranceles. Tenemos un montón de información de diferentes fuentes para entender cómo las promesas de campaña de Donald Trump impactaron las relaciones entre México y Estados Unidos. Así es, Roberto. Soy Doris Paredes, asesora política, y me parece crucial desmenuzar este periodo. Acompáñame a explorar cómo estas promesas, especialmente en temas migratorios y comerciales, pusieron a prueba la relación bilateral. Empecemos por el principio. Trump, desde su campaña, tenía una fijación con México y Canadá, prometiendo mano dura contra la migración y aranceles a las importaciones. ¿Cuál era la lógica detrás de esta postura? Trump se apoyaba en la idea de proteger al trabajador estadounidense. Argumentaba que los empleos se perdían por la migración y la competencia desleal, señalando a México y China. Los aranceles, en su visión, eran un arma para proteger la industria nacional y forzar una renegociación de los tratados comerciales. Y una de sus primeras acciones como presidente fue precisamente esa: imposición de aranceles del 25% en las importaciones de México y Canadá, excepto en energía, y del 10% productos chinos. Recuerda la reacción de los mercados, porque yo sí fue un caos. Claro, las bolsas se desplomaron y cundió el pánico. Muchos expertos lo vieron como un error garrafal, argumentando que dañaba la imagen de Estados Unidos y fortalecía la posición de México y Canadá en cualquier negociación. Y hablando de México, la respuesta al gobierno de la presidenta Sheinbaum fue bastante audaz. Se desplegaron 10,000 soldados en la frontera, un acuerdo preexistente pero acelerado por la presión de Trump. Y se formó un frente común con la Unión Europea. Fue como decirle al mundo: aquí estamos y no nos vamos a dejar. Es importante aclarar, Roberto, que ese despliegue de soldados, aunque coincidió con las presiones de Trump, era un acuerdo previo. México lo presentó como un gesto de cooperación a seguridad fronteriza, no una concesión a las demandas arancelarias. Una jugada inteligente para demostrar colaboración sin sometimiento. Cierto. Y al final, Trump tuvo que dar marcha atrás, pausar los aranceles sin obtener grandes concesiones. Muchos analistas lo consideraron su primera gran derrota. Lo fascinante es cómo esta situación expuso la fragilidad del TMEC, que buscaba fortalecer el comercio en Norteamérica. Al entrelazar migración con aranceles, Trump inyectó tensión e incertidumbre. Para México, la soberanía económica estaba en juego, con millones de empleos en sectores clave como la manufactura, la agricultura y la industria automotriz, dependiendo de las exportaciones a Estados Unidos. No necesita el impacto. La amenaza de los aranceles ponía en jaque la estabilidad de sectores enteros. Exacto. Y la presidenta Sheinbaum fue contundente al rechazar las presiones de Trump, calificándolas de totalmente irresponsables y argumentando que estaban motivadas por intereses políticos, no por el bienestar regional. Para contrarrestar estas presiones, Sheinbaum implementó una estrategia multifacética. Buscó diversificar mercados mirando hacia Europa, Asia y Latinoamérica, para reducir la dependencia de Estados Unidos. Y no solo eso, también implementó incentivos fiscales para los sectores más vulnerables a los aranceles, buscando proteger la economía mexicana. Además, se fortaleció el mercado interno para amortiguar el impacto de posibles represalias. En cuanto a la migración, México reforzó el control en su frontera sur, pero bajo sus propios términos, rechazando cualquier imposición unilateral. El mensaje fue claro: colaborarían en la gestión migratoria, pero no a costa de su soberanía. Hablemos ahora de la política migratoria de Trump. Buscaba proyectar una imagen de mano dura para frenar la inmigración ilegal, impulsando la construcción del muro en la frontera con México y aplicando la polémica política de tolerancia cero, que separaba a familias migrantes. ¿Cómo impactó esto a México? Al vincular aranceles con control migratorio, Trump presionó a México para que asumiera parte del costo y esfuerzo de contener el flujo migratorio, una situación complicada, obligándolos a destinar más recursos a su frontera sur, en un momento de amenaza económica por los aranceles. Un verdadero dilema. Por un lado, la obligación de gestionar la migración de manera responsable y humana, y por otro, la presión económica y la amenaza a su soberanía por parte de Estados Unidos. Exactamente. Y hasta ahora hemos visto cómo las promesas de Trump en materia de migración y aranceles impactaron las relaciones bilaterales, generando tensiones y desafíos. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas consecuencias? ¿Quién pagó el precio de la promesa electoral? Esa es la pregunta del millón, y la que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No se vayan, que volvemos en un momento con más de Governor Reports. Retomando la pregunta, Roberto, ¿quién pagó realmente el precio de la promesa electoral de Trump? Desde la perspectiva de Trump, endurecer la política migratoria y aplicar aranceles, aunque fuera de manera parcial, le permitió cumplir, al menos en apariencia, con su base electoral. Esto le ayudó a proyectar una imagen de fortaleza y a mantener su narrativa de América primero. Sí, esa narrativa resonó con un sector del electorado estadounidense. Pero a nivel internacional, la historia fue diferente. Las acciones de Trump generaron tensiones en el TMEC y pusieron en duda la estabilidad de la región. Muchos vieron estas medidas como una violación del espíritu de cooperación
que se supone debe guiar las relaciones entre los tres países. Exactamente. Y no olvidemos el impacto en la interdependencia económica de la región. Pensemos en la industria automotriz. Las piezas de un auto pueden cruzar la frontera entre México, Estados Unidos y Canadá varias veces durante su fabricación. Romper esas cadenas como amenazaban con hacer los aranceles hubiera encarecido la producción y perjudicado a empresas y trabajadores en los tres países. Es decir, el costo de la promesa electoral no solo lo pagó México, sino también Estados Unidos y Canadá en mayor o menor medida. A nivel global, la imagen de Estados Unidos como un socio comercial confiable se vio afectada. La incertidumbre generada por las acciones de Trump provocó volatilidad en los mercados y desconfianza entre los inversores. Justamente. La narrativa de Trump, que utilizaba la migración como justificación para imponer aranceles, no convenció a muchos a nivel internacional. Se vio como una medida proteccionista y unilateral, que iba en contra del libre comercio y la cooperación internacional. Y si analizamos las consecuencias para Trump, vemos que si bien logró cumplir en parte su promesa electoral, también pagó un precio, su credibilidad se vio afectada. La resistencia de México y Canadá fue mayor a la esperada, y la confianza de los inversores disminuyó. En lugar de obtener concesiones significativas, se encontró con un escenario más complejo y desafiante. ¿Cómo se reflejó esto en la economía? Bueno, el precio de la promesa se reflejó en la posibilidad de una mayor inflación para los consumidores en Estados Unidos. También existía el riesgo de desempleo en sectores dependientes de las exportaciones, en México y Canadá. Y por supuesto no podemos olvidar el deterioro de las relaciones diplomáticas entre los tres países, aunque Trump mantuvo la amenaza de reactivar los aranceles. México y Canadá persistieron en sus estrategias de diversificación y fortalecimiento regional. Del lado mexicano, la presidenta Sheinbaum, en lugar de ceder ante las presiones, optó por defender la soberanía económica de México y buscar vías de negociación que limitaran los daños, sin aceptar el chantaje migratorio. Su respuesta fue estratégica y multifacética. Por un lado, se buscó diversificar los mercados para reducir la dependencia económica de Estados Unidos. Por otro lado, se implementaron medidas para fortalecer el mercado interno y proteger los sectores más vulnerables como el agrícola, que depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos. Y en el tema migratorio, México dejó claro que colaboraría en la gestión del flujo migratorio, pero siempre bajo sus propios términos y respetando los derechos humanos de los migrantes. Este pulso político entre Trump y Sheinbaum evidenció que las promesas electorales, cuando se llevan a cabo sin un análisis profundo de sus repercusiones, pueden tener un alto costo para todos los involucrados. Es fundamental considerar el impacto no solo a nivel nacional, sino también regional e internacional. Lo que nos deja una importante lección, Doris. Las decisiones políticas, especialmente en temas tan sensibles como el comercio y la migración, deben tomarse con responsabilidad y teniendo en cuenta las consecuencias a corto y largo plazo. En este caso, la promesa electoral de Trump, si bien pudo haberle dado rédito político en el corto plazo, a la larga generó tensiones, incertidumbre y costos para todos los actores involucrados. Precisamente. Y creo que este caso también nos muestra la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional. Ante las presiones y las amenazas, la respuesta de México fue la de buscar el diálogo, la negociación y la construcción de alianzas. Una estrategia que a la larga puede resultar más efectiva que la confrontación y el unilateralismo. De acuerdo. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis sobre el precio de la promesa electoral de Trump. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar una pregunta para nuestros oyentes. A la luz de este caso, ¿cuáles creen que son los límites de las promesas electorales? ¿Hasta qué punto los líderes políticos deben comprometerse con sus electores? Incluso a costa de generar tensiones internacionales y afectar la economía de su propio país. Esa es una pregunta muy interesante, Roberto, y que sin duda invita a la reflexión. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas sobre este complejo tema. Gracias por acompañarnos en Goberna Reports. Hasta la próxima. Roberto, esta pregunta que dejaste a nuestros oyentes me lleva a pensar en la perspectiva global. Ese caso de Trump y sus promesas nos muestra cómo en un mundo tan interconectado, las decisiones de un país y más de una potencia como Estados Unidos repercuten en muchos otros. Es cierto. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de los líderes al hacer promesas electorales. Conectar con las preocupaciones de la gente y ofrecer soluciones es importante. Pero también lo es considerar el impacto internacional de esas promesas. ¿Hasta qué punto se puede cumplir sin generar conflictos o tensiones? En el caso de Trump, su enfoque proteccionista y de seguridad nacional, con los aranceles y el endurecimiento migratorio, resonó con quienes se sentían afectados por la globalización y la competencia, pero al mismo tiempo generó incertidumbre a nivel mundial, afectando la confianza en los mercados y las relaciones diplomáticas. Es decir, en su afán de cumplir una promesa dirigida a un sector de la población, puso en riesgo la estabilidad de toda la región, incluso del mundo. Y eso nos lleva a preguntarnos si vale la pena sacrificar la cooperación internacional y la estabilidad global.
por cumplir una promesa electoral que a la larga puede ser perjudicial para todos? Es una pregunta difícil, Roberto, sin una respuesta fácil. Pero creo que este caso de Trump nos demuestra la importancia de analizar las promesas electorales, con ojo crítico y considerar sus posibles consecuencias a nivel nacional e internacional. Los ciudadanos debemos exigir a nuestros líderes propuestas realistas y responsables, que busquen soluciones sin generar nuevos conflictos. Totalmente de acuerdo. Y este caso también nos recuerda la importancia de la diplomacia y la negociación para resolver diferencias y construir un mundo más estable y próspero. Ante las presiones y las amenazas, la respuesta de México, buscando el diálogo y la cooperación, nos muestra un camino alternativo al de la confrontación y el unilateralismo. Exacto, Roberto. En un mundo cada vez más interconectado, la cooperación internacional y respeto a los acuerdos multilaterales son fundamentales para afrontar los desafíos globales y construir un futuro más justo y sostenible. El caso de Trump y sus promesas electorales nos deja una importante lección. Las decisiones políticas tienen consecuencias y es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad y visión de futuro. Muchas gracias por tu análisis, Doris. Y a ustedes, nuestros oyentes, los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema y a participar en el debate público con una visión crítica e informada. Hasta la próxima en Goberna Reports.